Nosotros entonces debemos ir a votar dando gloria a Dios. Y eso implica, eso significa que yo debo hacer algo. Yo debo entonces investigar. Yo debo saber cuáles son las propuestas. Yo debo saber qué creen los candidatos sobre ciertas cosas que son fundamentales, sobre ciertos temas que son importantes. Eso significa un esfuerzo de parte de nosotros. Honrar a Dios no es algo fácil necesariamente. Decía David, no ofreceré a mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces votar, si votar es un acto de adoración, yo debo entonces hacerlo bien. Y como creyente hacerlo bien es tratar de poner, por lo menos en la boleta que yo marco, gente que no vaya en contra de Dios. Eso es lo mínimo que yo debería de hacer. Nosotros entonces debemos ir a votar dando gloria a Dios. Y eso implica, eso significa que yo debo hacer algo. Yo debo entonces investigar. Yo debo saber cuáles son las propuestas. Yo debo saber qué creen los candidatos sobre ciertas cosas que son fundamentales, sobre ciertos temas que son importantes. Eso significa un esfuerzo de parte de nosotros. Honrar a Dios no es algo fácil necesariamente. Decía David, no ofreceré a mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces votar, si votar es un acto de adoración, yo debo entonces hacerlo bien. Y como creyente hacerlo bien es tratar de poner, por lo menos en la boleta que yo marco, gente que no vaya en contra de Dios. Eso es lo mínimo que yo debería de hacer. Buen día, hermanos. Bendiciones en Cristo. Espero que puedan estar bien. Todos nosotros en sus hogares, mejor dicho. Dios permita que podamos ser edificados esta mañana. Una mañana que es un poquito diferente por las circunstancias, por el día que nos ha tocado vivir en este país, donde vamos a estar ejerciendo nuestro derecho al voto y donde animamos a cada uno de ustedes, aquellos que son mayores de edad, y que tienen el derecho y el deber de ir a votar, que lo hagan. Ya la enseñanza ha sido dada, el consejo ha sido dado, el pasado domingo estuvimos hablando de eso y también muchos hermanos en Cristo a través de las redes han estado ofreciendo una perspectiva bíblica de lo que es el voto y de lo que debería pasar por nosotros, desde nosotros, mejor dicho. Esperamos en Cristo que podamos hacerlo y que podamos hacerlo bien para gloria y honra de Dios.
Hemos preparado este programa en este día, un programa especial, donde vamos a estar orando, intercediendo, clamando a nuestro Dios por lo que está pasando en nuestro país. Que ustedes, que tú en tu hogar puedas también orar, unirte a cada una de las peticiones que estaremos clamando ante Dios. Tenemos varios hermanos que van a estar guiando estas oraciones. Así que puedas también orar, que puedas clamar a Dios para que Él pueda tener gracia y misericordia en este día que es tan importante para nuestro país. Además de eso, también estaremos teniendo un par de videos con canciones y participaciones que puedan ser de edificación, y también vamos a tener una corta meditación de la palabra de Dios. Así que es nuestra oración, hermanos, que podamos honrar a Dios en este día y que Él pueda tener gracia y misericordia de nosotros. Así que empezamos clamando y orando a nuestro Dios. Oremos. Señor, hoy venimos dándote las gracias en primer lugar por este día, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, por tu amor para con nosotros. Te damos gracias por tu gracia, Dios. Te damos gracias, Señor, porque hoy podemos celebrar nuestras elecciones, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido vivir en un país, Señor, donde podemos ejercer nuestro voto, donde podemos poner en práctica nuestros derechos, Señor, y no ser condenados por eso, Señor. Te damos gracias porque tú nos has dado el privilegio de poder despertar el día de hoy, Señor, y poder dirigirnos a cumplir tu voluntad, Señor, porque tú has de cumplir tu voluntad a través de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque en la historia de nuestro país tú has usado hombres, tú has usado vidas, Señor, para que hoy nosotros podamos ser libres de dirigirnos y cumplir, Señor, con nuestro derecho, para que podamos cumplir, Señor, con nuestro deber y para que podamos hacerlo, Señor, libremente. Y por eso te damos gracias, Señor. Muchas veces no damos gracias por estas cosas porque desconocemos, Señor, que hoy día hay países donde se encuentran en la incapacidad, Señor, de levantar sus voces. Países, Señor, donde hay creyentes, Dios, que deben permanecer callados. Creyentes, Señor, que mueren por abrir sus bocas. Creyentes, Dios, que mueren por ir en contra de aquellas cosas, Señor, que deshonran tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque aquí donde vivimos, donde tú nos has colocado según tu gracia y tu voluntad, no es así, Señor. Te damos gracias por eso. Y te pedimos, Señor, te pedimos por aquellas personas que se encuentran en esos países en reprensión, Señor. Te pedimos por aquellos creyentes que viven en países donde son reprimidos, Dios, donde no pueden hablar la verdad, donde son castigados por expresar tu verdad, donde son castigados por elevar su voz, Señor. Te pedimos por sus corazones, te pedimos para que tú les fortalezcas, para que tú les guardes, para que tú les cuides, para que tú les guíes, Señor. Te pedimos por aquellos que hoy despertaron en países, Dios, donde de forma escondida tienen que predicar tu evangelio. Te pedimos por aquellos que ahora mismo piden fuerza, Señor, para salir a predicar tu palabra, porque de ser encontrados han de perder su vida, Señor. Han de perder sus familias, han de perderlo todo, Señor. Conocer esas verdades, conocer la vida de aquellas personas, conocer las condiciones en las que viven, Señor, nos hace darte gracias hoy día por tan gran privilegio de ser libres y poder abrir nuestros labios, Señor, y expresar lo que hay dentro de nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos. Ayúdanos a no ser ajenos del sufrimiento de aquellos hermanos. Ayúdanos, Señor, a no solamente disfrutar el privilegio que tenemos de hablar libremente, sino de cargar en nuestros corazones y en nuestras oraciones a aquellos hermanos, a aquellas personas, a aquellos países que no pueden hacerlo, Señor. En ese mismo orden te damos gracias por el privilegio que nos das de poder tener libertad de culto en nuestro país. Oh Dios, qué privilegio tenemos de despertar y poder reunirnos, Señor, de poder congregarnos, Dios. Y aunque hoy esta pandemia nos impida hacerlo con tanta frecuencia, oh, qué grandioso privilegio tú nos has dado, Dios, de poder despertar cada domingo y reunirnos como iglesia. De poder disfrutar como los meses anteriores, los martes, los viernes, orando en comunión, estudiando en comunión tu palabra, Señor.
porque muchos no pueden hacerlo, Señor. Tu iglesia desde el principio, Señor, desde el primer siglo ha sido perseguida. Han sido asesinados y muchos, Señor, han sido torturados, quemados, porque no gozan de esta libertad. Oh Señor, ayúdanos a darte gracias por estas cosas. Ayúdanos, Señor, a no verlo como algo común, como algo frecuente en nuestras vidas. Algo tan común y tan frecuente que ha perdido el valor, Señor. Poder tener esta libertad es un gran privilegio. Poder tener la libertad de abrir nuestros labios y predicar tu evangelio es el más grande de los privilegios que hombre alguno puede tener. Y tú nos has dado un gobierno que nos permite hacerlo, Señor. En el metro, en las guaguas, en las oficinas, no hay lugar alguno en nuestro país donde nuestros labios sean callados, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder aprovechar este privilegio y no callar aquella verdad que tú has puesto en nuestros corazones. Nosotros tenemos ejemplo en tu palabra de personas que fueron impactadas por tu palabra, Señor, como Mateo. E inmediatamente trajo ante ti todos aquellos conocidos para presentarles al Mesías, Señor. Como aquella mujer que se encontró contigo en el pozo y salió huyendo, Señor, a contarles a los demás de ti. A nosotros nadie nos persigue, Señor. A nosotros nadie nos cohíbe. En tu gracia tenemos el privilegio, Señor, de poder hacerlo libremente. Ayúdanos a salir corriendo, a exponer tu evangelio, a gritarles a cada uno aquella gran verdad, Señor, de que tú has muerto por nuestros pecados, de que tú has resucitado, Señor, y de que en ti tenemos vida eterna, Señor. Dios, el día de mañana no hemos de escoger a quien ha de cambiar la vida del hombre. No hemos de escoger a quien ha de cambiar nuestro país, Señor. Solo tú cambias al hombre. Solo tú cambias nuestro país. Ayúdanos, Señor, a poder decirle a cada una de las personas que tú eres el único capaz de hacer eso. A no poner su confianza en el dinero, a no poner su confianza en la comida, sino poner su confianza en aquel cuya libertad nos ha dado en su muerte, en su resurrección. Señor, gracias por nuestro país, por el privilegio que nos has dado de ser libres, de expresar tu palabra. Ayúdanos a que nuestros corazones ardan de tal manera que nuestros labios sean incapaces de quemar la vida de los demás con el gran mensaje de tu palabra, con tu gran bondad manifestada en favor de nosotros. Gracias, Señor, por este privilegio. Ayúdanos a no callarlo, sino a impactar a los demás. Y sé con aquellos que no lo tienen, fortalece sus vidas. Te lo pedimos este día, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Oremos. Padre bendito, de amor y misericordia, Señor, en esta hora que damos gracias por el privilegio que tú nos das, Señor, de despertar, de abrir nuestros ojos, Señor, de incorporarnos de nuestra cama, Padre eterno. Gracias por el cuidado durante la noche. Gracias por tu protección y cuidado, mi Dios. En esta hora queremos pedirte, Señor, queremos apelar a tu misericordia y a tu gracia. Señor, es un día donde se van a ejercer, Señor, los sufragios de nuestro país. Señor, gracias por el país donde nos permitiste nacer. Gracias, mi Dios, porque hoy, Señor, podemos tener una libertad, Señor. Mi Dios, como decía nuestro hermano Cristian, gracias, Señor, porque podemos tener la libertad, Señor, de elegir, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú nos has dado, Señor, ese privilegio. Mi Dios, y queremos pedirte, mi Dios, encarecidamente, que tú estés, Señor, asistiendo, Señor, a cada persona que estén, Señor, allí en los sufragios, Padre eterno. Queremos pedirte, Señor, para que tú seas, mi Dios, guardando las vidas, Señor, de cada uno, mi Dios, de nosotros. Que tú estés, mi Dios, guardando la vida de las personas que están trabajando, Señor, en las distintas mesas, Señor, que tú le estés guardando, Señor. Y aún, mi Dios, en medio de esta pandemia, Padre eterno, queremos rogarte, pidiéndote, Señor, para que nos ayude a ser prudentes, Señor, sabiendo que tú eres el que guarda, mi Dios, que tú eres el que cuida, Señor. Y queremos rogarte, mi Dios, por cada alma, Señor, que está allí. Queremos pedirte, Señor, para que nosotros como cristianos seamos
diferente, Señor, al momento de ir a ejercer nuestros votos, Señor. Queremos rogarte, Padre, para que tú estés guardando nuestras vidas. Gracias porque nos has guardado, Señor, y nos has librado de esta contaminación, Señor, de esta pandemia. Pidiéndote que tú sigas guardando nuestras vidas si está en tu voluntad, Señor. Queremos pedirte, Señor, que las elecciones concurran, Señor, sin que haya, Señor, disturbios, sin que haya, Señor, vidas que puedan ser perdidas, Señor, por las violencias, Señor, del ser humano. Mi Dios, tú ves, queremos rogarte, Padre, para que esto, Señor, concurra, Señor, tranquilamente y pacíficamente, Señor. Por eso venimos ante tu trono de gracia, para que tú estés, Señor, llevando misericordia, Señor, por nuestro país. Queremos pedirte, Señor, por el que va a ser nuestro próximo presidente, Señor, para que nos permita, Señor, seguir predicando tu palabra, para que nos permita, Señor, seguir proclamando que tú eres el que salva, que tú eres el único verdadero, justo, Señor, y misericordioso. Gracias, mi Dios, porque hoy, Señor, podemos tener esa libertad, mi Dios, que solo en Cristo podemos tener. Gracias, Señor, por tu amor y tu mucha misericordia. Son favores que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amantísimo Dios y Padre nuestro, con gratitud, mi Dios, nos dirigimos hacia ti una vez más, dándote las gracias, mi Dios, por tu amor, por tu bondad, por tu inmensa misericordia que tú tienes para con nosotros, Padre. Dios, continuamos, Señor, delante de ti, rogándote, Señor, en este día, por nuestras elecciones, mi Señor, que se están celebrando, Señor, en este día, pidiéndote, Señor, por transparencia, Dios, para que tú, mi Dios amado, permita, Señor, que en este día estas elecciones puedan celebrarse, Señor, con toda la transparencia debida y necesaria, mi Dios, debido, Señor, a el rastro que ya de las elecciones pasadas, mi Señor, para que no haya, Señor, conflictos, no haya, Señor, ningún roce, no haya, Señor, inconformidad. Así que también, Dios, te rogamos, Padre, por aquellos, Señor, que han de ser electos, por aquellos, Señor, que han de ser elegidos, mi Dios, para que puedan estar en paz. Pero más te pedimos, Señor, por aquellos que no han de ganar, para que ellos, Dios, puedan aceptar que no ganaron, que el pueblo no los eligió y puedan, Dios, quedarse tranquilos y puedan, Señor, podamos llevar estas elecciones, Señor, en paz, en medio de esta pandemia, Señor, que ya de por sí, Señor, son difíciles, Señor, por medio a que se están celebrando en medio de una pandemia, de una crisis como esta, Señor. Y sabemos lo ardiente y lo enérgico, Señor, que han sido, Dios, estas campañas electorales. Y te rogamos, Señor, para que todo transcurra, Señor, de manera transparente, todo transcurra, Señor, en paz, en armonía, mi Dios. Igualmente, Padre, queremos poner delante de ti, Señor, aquellos que están trabajando, Señor, en la Junta Central, Señor, que están trabajando, Padre Santo, en las votaciones, todos, Señor, los que están en la mesa, los delegados, directivos y demás. Te rogamos, Señor, para que tú les guardes, Señor, ya que ellos han de ser los más expuestos, Señor, en todo este proceso. Te rogamos para que tú les guardes, para que tú, Señor, seas con ellos, mi Dios. Sé con todo lo que han de estar envueltos, involucrados, Señor, en este proceso electoral, Padre. Así que, Dios, venimos delante de ti, Señor, para que, como dice tu palabra, mi Dios, podamos vivir quieta y reposadamente, mi Dios. Así que presentamos, Señor, estas elecciones, Señor, para que todo, Padre, sea dirigido por ti, mi Dios. Tú eres quien quita y pones reyes, mi Dios. Así que te rogamos para que cada persona que esté en las elecciones, mi Dios, cada persona, cada candidato pueda entender esto, que si no fue escogido, si no ganó, Dios, que tú eres en que en tu soberana voluntad pones y quitas, Señor, a los dirigentes, Padre. Así que te rogamos, mi Dios amado, una vez más, para que todo esto transcurra en paz, para que tú, Señor amado, en medio de todo esto, Señor, te lleves la honra, te lleves la gloria, Padre. Igualmente, Dios, te rogamos por nuestros hermanos también, que muchos están trabajando, Señor, en mesas y en
en este proceso electoral. Te rogamos para que tú les guardes, Señor, para que ellos puedan ser luz, puedan ser sal, Dios, en medio de estas elecciones, Padre. Así que, mi Dios, estos son favores que te pedimos, Dios, y humillados, Señor, delante de ti, hemos de rogarte por Cristo. Amén y amén. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentres cantando hasta que se ponga el sol. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Tu amor es grande, eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo seguiré cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Oh, que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerzas y se acerque ya el final, aún así te seguiré cantando. Por 10,000 años y la eternidad. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo
Oremos. Soberano Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Dios. En este día, Señor domingo, una vez más venimos delante de tu presencia, Dios, para darte las gracias por tu amor, por tu misericordia, para con cada uno de nosotros. Te damos gracias, Dios, porque tú eres soberano, tú eres omnisciente, Dios, eres omnipresente, eres inmutable, Señor. No hay nadie más grande que tú, Señor, y qué gracia por el privilegio que nos brinda de estar delante de tu presencia, Señor, y de hacernos tus hijos, Señor, y te damos gracias porque tu misericordia han estado sobre cada uno de nosotros. Es por eso, Señor, que nosotros reconocemos que no somos nada, Señor. No somos nadie delante de ti, y lo que somos, lo somos por tu gracia, Señor. Es por eso que en este día, Señor, una vez más, nos postramos delante de tu presencia, Dios, para pedirte dirección por este país. Pedirte dirección, Señor, por estas elecciones. Tú sabes todas las cosas. Tú quitas reyes y pones reyes, Señor, porque tú eres el soberano de los reyes de la tierra. Sabemos, Dios, que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Aún nosotros, humanamente, no las entendamos, pero lo creemos, Señor, porque tú eres Dios y porque tu palabra lo dice, Señor. Y tus palabras son en el sí y en el amén, mi Dios. Es por eso, Señor, que seguimos clamando, pidiéndote, Señor, tú eres nuestra única salida, nuestro único camino, Dios, el cual podemos ir a ti, Señor, sabiendo que todo está delante de ti, Señor. Nos permitiste, Señor, tener unas elecciones, y esto, Señor, es por tu gracia, Señor. Es por eso, Señor, que clamamos por los hermanos que van a ir al sufragio, Señor. Mi Dios, que puedan ir con un corazón sincero, Señor, como creyentes en Cristo, como hijos de Dios, no mirando, Señor, el partidismo, sino ni mirando tampoco lo que puedan beneficiarse de manera personal, sino, mi Dios, que podamos glorificarte con nuestro voto a ti, Señor, y defender, Señor, aquellos principios, aquellos valores, Señor, que tú has implantado en tu palabra, Señor, y que demos un voto con conciencia, como creyentes que somos, Señor, porque tenemos que ser luz y sal, Señor. Y en medio de esta pandemia, Dios, te damos las gracias porque sabemos que tú nos vas a cuidar. Sabemos de antemano, Señor, que ya tú has elegido la persona que va a gobernar este país. Pero tenemos un compromiso como ciudadanos de ejercer el voto, Señor. Que lo hagamos, que tú nos cuides, Señor, de una forma correcta, sabiendo, Dios, que nuestras vidas están en tus manos, Señor. Y qué bueno, Señor, es confiar en ti. Qué bueno es descansar, Señor. Qué bueno es saber que todo lo que somos, lo somos por tu gracia. Y todo lo que hacemos, lo hacemos por ti, Señor. Porque tú te constituyes el centro de nuestras vidas, Señor. Te pido, Dios, que tenga misericordia de este país. Mira todas las autoridades a los que se enfrentan, Señor. Todos los problemas que pueden haber. Pero confiamos en ti. Confiamos en tu palabra, Señor. Sabiendo que tú eres el Dios, soberano Dios, y todo está en tus manos. Qué bueno, Señor, es poder descansar en ti, mi Dios. No hay descanso, Señor, que el hombre pueda tener fuera de ti. Como tu palabra dice, Dios, oh profundidad de la ciencia y la sabiduría de Dios, cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos. Porque ¿quién conoció la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque por él, por medio de él y para él son todas las cosas. Entendiendo esto, Señor, clamamos, te suplicamos, Dios, por misericordia para con este país. Bendícenos y guárdanos, Señor, y esperamos en ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Oremos. Querido Dios y Padre Celestial, delante de ti venimos nuevamente con corazones humildes, con corazones agradecidos, con corazones, Señor, que saben que tú eres el Dios soberano, el Rey de Reyes, el inmutable, Señor, el que no cambia nunca, Señor, el que es en su esencia y en su ser, independientemente de lo que pase en la tierra. Tú, Señor, que dominas todo, tú, Señor, que creaste todo, tú, Señor, que sostienes todo, Padre, venimos delante de ti agradecidos. Y con humildad, Señor, también te pedimos perdón. Perdón, Señor, por nuestros pecados, porque, Señor, sin duda alguna, cometemos a diario cosas, Señor, que desagradan, que avergüenzan, Señor, tu nombre. Te pedimos perdón, Señor, pero también agradecidos estamos
porque Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados, no por uno, Señor, sino por todos hasta la eternidad. Y Señor, con esa confianza es que nos presentamos delante de tu trono de gracia y de misericordia, para rogarte por el día de hoy, Señor, por las elecciones, Señor, por los candidatos, tanto los presidenciales, Señor, como los senadores y diputados, Padre. Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia, que tú nos otorgue gracia como país. Somos malos, Señor, porque no andamos conforme a tu ley, porque no hemos aceptado que Jesús es el que nos da la libertad. Somos malos, Señor, porque nos creemos libres en nosotros mismos. Somos malos, Señor, porque no vemos en tu creación, en las prédicas, Señor, que sin ti somos vacíos, que sin ti, Señor, podemos tener cualquier cosa en el mundo, pero nada nos satisface porque tú eres el único que nos completa, que nos llena. Somos malos, Señor, porque a diario, Señor, te damos la espalda. Y por eso, Señor, yo te ruego que no mires nuestra maldad, que no mires nuestro pecado como país, Señor, sino que humildemente tu iglesia, Señor, no solamente esta congregación, sino las iglesias que predican la verdad, la sana doctrina, se levantan, Señor, e interceden, Señor, por este país, por esta nación, para que tú no nos pagues, Señor, conforme a lo que merecemos, sino para que tú tengas gracia y misericordia de nosotros, para que tú nos des un presidente, senadores, diputados, Señor, que no merecemos por nuestra maldad, sino que en tu gracia y tu bondad, tú permitas que esos diligentes puedan actuar como dice tu palabra, dando a cada quien el justo peso de sus obras, Padre. Al malo, prisión, Señor, o condena, castigo, y al bueno, exaltación. Yo te suplico, Padre, para que en sus corazones, porque yo sé que eso es una cuestión de corazón, Señor, que en sus corazones tu temor, Señor, sea infundido, para que sus corazones, Señor, puedan entender que si bien pueden ocupar una posición humana, una posición política, Señor, tú eres el soberano, tú eres el que gobierna y el que riges todo con equidad. Yo te suplico, Señor, que sus ojos se vuelvan a ti, que sus corazones te miren a ti, Señor, y tú le llenes de tu temor para que ellos puedan regir con justicia este país, Señor, para que puedan regir con transparencia, para que sus ideales, Señor, estén apegados a los valores cristianos, a los valores morales, Señor, y que nuestro país, como dice su escudo y como dice tu palabra, si conoceréis la verdad nos hará libre, y la verdad es Jesucristo. Que sea así como dice nuestro escudo, Dios primero, patria y libertad. Oh Dios, te suplico que nuestros diligentes, tanto municipales, provinciales, nacionales, Señor, sean hombres y mujeres que no le teman decir a las personas sus ideales, que no teman de una minoría, Señor, sino que siempre, Padre, busquen el bienestar nacional, que no sean egoístas, que no sean orgullosos, que resalten, Señor, lo bueno, que acaben con lo malo, Señor, y que nuestro país, sobre todo, pueda mirarte a ti en todo. Y que como cristianos, Señor, que somos, nuestra esperanza no esté puesta, Señor, en una elección ni en alguien que quede electo, sino que nuestra esperanza eterna sea Jesucristo, como dice tu palabra, nuestra esperanza de gloria. Que te podamos, Señor, orar día tras día, que más que se establezca un presidente, que venga tu reino. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Padre, en estos momentos nos acercamos a ti para pedirte que tu iglesia confíe y descanse siempre en ti y no en las autoridades, mientras hacemos nuestra tarea y nuestra labor que tú nos has encomendado en esta tierra. Padre, tu palabra nos enseña que tú eres quien provee para nuestras necesidades. Nuestras provisiones no provienen en última instancia de las autoridades, tampoco de nuestros esfuerzos, sino de ti. Así como tú cuidas de las aves, también cuidas de nosotros. Padre, ayúdanos a recordar que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos ansiosamente a nuestro Salvador. Como ciudadano o ciudadanos de los cielos, ayúdanos a buscar en primer lugar tu reino
y tu justicia. Ayúdanos, Padre, aviva nuestros corazones para que persigamos aquellas cosas que más valen, aquellas que no tienen fecha de caducidad, sino que perduran por toda la eternidad. Úsanos como instrumentos en tus manos para que tu reino sea ensanchado aquí en la tierra hasta que Cristo regrese por segunda vez a implantar de manera definitiva su reinado. Padre, ayúdanos también a recordar que si bien es cierto somos ciudadanos de los cielos, también tú nos has dejado en este mundo. No somos del mundo, pero estamos en medio de él. Por tanto, ayúdanos a no ser indiferentes. Permítenos recordar que tú nos has dejado en este mundo principalmente para que prediquemos tu evangelio, pero que también somos la luz y la sal, además de la columna y el baluarte de la verdad de un mundo depravado y putrefacto, en un momento donde necesariamente y desesperadamente necesitamos la proclamación de la verdad. Padre, estamos en medio de una sociedad y como ciudadanos tenemos derechos y responsabilidades. Tú nos has llamado de las tinieblas a tu luz y queremos que tu verdad brille a lo largo de toda la sociedad. Úsanos, Dios, como instrumentos en tus manos para el bien común de nuestra nación. Ayúdanos, Dios, a ser entes de transformación en nuestra población. Transformación que empieza en nuestros corazones y que se extiende a todas las áreas de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a recordar que somos ciudadanos de dos mundos. Nuestra mayor lealtad siempre sea a ti, mientras honramos a las autoridades que tú has colocado para el bien común de la sociedad. Alabamos tu nombre siempre, porque tú eres bueno. Tú provees para nuestras necesidades y confiamos, Padre, en que tú has de guardar a tu iglesia, aún en estos momentos tan difíciles en los cuales estamos viviendo. Tú eres, Padre, nuestro buen pastor, nuestro fiel proveedor, buen amigo, gran Dios, Padre Celestial. En ti confiamos, en ti esperamos y a ti solo adoramos. Alabamos tu nombre siempre, por Jesús. Amén. Todo pasará. El dolor, las lágrimas, el llanto y el duelo, todo pasará. Las nubes grises que presagiaron mal tiempo se fueron y nos dejaron la tormenta que también pasará. La noche larga, testigo del desvelo, el perturbador silencio de la madrugada, la cama profunda y ancha y el sol que tarda, todo pasará. El desaliento, la pereza, la tristeza y la confusión, todo pasará. Las fuerzas que se han ido, la fatiga que nos asedia y el camino largo que nos espera, también pasará. La espesa neblina matutina, las sombras viles, la densa oscuridad y los tropiezos involuntarios que nos pueden causar, todo pasará. La agonía, el miedo, la duda y la incertidumbre, todo pasará. La pesada impotencia que consigo arrastra la cabalgata arrogante del mal, también pasará. El cansancio que encorva, la mirada perdida, la soledad,
los tramos montañosos y las húmedas pendientes rebaladizas. Todo pasará. Ciertamente todo pasará, porque las pruebas no son para siempre, porque el dolor en algún momento se irá, porque el diluvio se convertirá en lluvia fresca y la paloma no volverá. Todo pasará, porque el luto será multicolor, jugarán el cordero y el león, y los himnos no pararán. Todo pasará, porque las lecciones aprendidas se quedarán. Los besos y los abrazos volverán, y así aprovechar la gracia de Dios para dar paso a la humildad, el amor y a la solidaridad. Dios gobierna y todo, absolutamente todo, está bajo el estrado de sus pies y bajo el cetro de su voluntad. El eco de su voz hace temblar el universo, desde la más remota galaxia hasta el más imperceptible organismo, desde la Ushuaia hasta el Sahara y desde la Hidra hasta Cruz, todo vibra a su voz, que nos recuerda que aunque no siempre estamos tranquilos, todo está bajo su control. Todo pasará, lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, las pasiones de la carne, la arrogancia de la vida, nada de eso quedará. Todo pasará. Y cuando el tiempo no sea tiempo, y cuando la penumbra no sea más, y cuando la muerte deje de reinar, y cuando el cansancio derrotado no pueda más, las cuerdas del alma no se podrán quebrar, y solo Dios, su palabra y los que le aman quedarán. Buen día, amados hermanos. Es un gozo para mí poder compartir su palabra y es mi propósito compartir una corta meditación que ni siquiera tiene una estructura propia de un sermón, es más bien una especie de pensamiento o más que pensamiento, una reflexión sería la mejor palabra, una reflexión sobre el pecado y la confianza en Dios. Me gustaría compartir esto brevemente porque creo que es pertinente poder en estas circunstancias que vivimos con pandemia y con elecciones, poder recordar verdades fundamentales para no poder olvidar nuestra confianza en Dios, para que no se nos escape lo importante que es nosotros conocer quiénes somos, conocer lo que Dios hizo y conocer por tanto quién es Él y poner nuestra confianza en Él. Como es conocido por muchos, el idioma original en el cual fue escrito la Biblia, tanto el hebreo del Antiguo Testamento como el griego del Nuevo Testamento, la palabra pecado significa literalmente dar al blanco. Por supuesto, Dios en su infinita sabiduría ha permitido y ha dirigido que los autores bíblicos puedan seleccionar esta palabra que describe perfectamente lo que es el pecado, que describe perfectamente lo que hace en nosotros. Desde que Adán y Eva pecaron, este pasó a todos los hombres, como nosotros leemos en Romanos capítulo 15, versos 12 hasta el 21, y no nos permite alcanzar la meta. El pecado no nos permite dar al blanco, es decir, no nos permite hacer lo que a Dios le agrada, que es la metáfora que está detrás del significado de esta palabra. El pecado, la Biblia enseña que afecta a todos. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaron desde Adán, que fue el primer hombre creado por Dios y del cual descendemos todos,
pecó y el pecado pasó a todos nosotros. Eso es algo que sabemos, pero que también, por ende, todos estamos bajo pecado. Dice Romanos 3, 9 al 10, un versículo muy conocido por nosotros, que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Esto es una verdad absoluta. No hay nadie que pueda decir que está más allá del pecado, que está libre de pecado. Todos somos pecadores. La Biblia afirma esto y por tanto, por nosotros mismos, debido al pecado, no podemos agradar a Dios. No podemos agradar a Dios porque el pecado nos impide hacerlo. Cuando decimos que el pecado nos impide agradar a Dios, estamos diciendo que el pecado nos impide tener una relación con Dios. Eso es lo que dice Romanos 3:23 cuando afirma, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están apartados, separados de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Eso es lo que la Biblia afirma. En Romanos capítulo 3, versículo 9 que acabamos de leer, allí Pablo afirma, somos nosotros mejores que ellos, hablando a los creyentes, hablando a la iglesia. Ya en los versículos anteriores, él había acusado tanto a judíos como a gentiles, es decir, a todo el que no es judío, es decir, a todo el mundo. Pablo está diciendo, los creyentes somos mejores. No, todos estamos bajo pecado. Es decir, que nosotros no podíamos tener una relación con Dios por nosotros mismos. Y esto no es una simple declaración teórica, no es una simple descripción de cómo están las cosas entre Dios y nosotros, aunque sí, esto también lo hace, pero el pecado va mucho más allá de eso. No solamente describe cuál es la relación entre Dios y nosotros, sino que también habla de las consecuencias que trae el pecado en nuestras vidas, porque no tener una relación con Dios trae consecuencia que nos afecta. Trae consecuencia que nos afecta. Yo siempre he visualizado este concepto del pecado, esta traducción o este significado literal de la palabra pecado. Yo siempre la he visualizado como algo que nos impide mantener el equilibrio. El pecado es lo que nos impide mantener el equilibrio en la vida. Es sumamente difícil tratar de dedicarle el esfuerzo adecuado, invertir el tiempo correcto a cada una de las áreas que luchan por nuestro tiempo en la vida. Es sumamente complicado. Por ejemplo, si un hombre o una mujer creyente, casado, están tratando de mantener el equilibrio, y es normal escuchar eso, tratar de mantener el equilibrio entre casa, trabajo y ministerio. Generalmente esas áreas tienen como una especie de tensión que luchan por el tiempo y es ciertamente un poco complicado y difícil en la práctica encontrar el tiempo adecuado, el esfuerzo adecuado para cada quien. Y esto sin mencionar la relación con nuestro Dios, a la cual debemos dedicarle tiempo porque es la relación más importante y sobre la cual está basada las otras tres áreas que acabo de poner como ejemplo. Cada una, además de esto, cada una de estas áreas tiene a su vez facetas que debemos atender adecuadamente. Por ejemplo, dentro del área de la casa, para aquellos que están casados, tienen un rol, el hombre tiene un rol de padre y esposo, la mujer de madre y esposa. Entonces, ambas cosas, aunque están debajo del hogar, pero cada una tiene sus implicaciones y tiene sus directrices que tenemos en la palabra de Dios y que debemos de seguir. Sin embargo, el pecado dificulta mantener este equilibrio, dificulta mantener la correcta distribución del tiempo
y del esfuerzo entre las diferentes áreas que demandan nuestra vida. Por eso le decía que el pecado no solamente describe teóricamente la relación que tenemos con Dios, sino que al no tener una relación con Dios el Creador, eso afecta nuestra vida. Y entre las cosas que afectan es esa tensión, es ese equilibrio que es difícil de alcanzar porque damos al blanco, porque no alcanzamos la meta, porque no podemos agradar a Dios. Pero esta verdad sobre el pecado no solo tiene que ver con nuestra vida en estas áreas que mencioné, afecta todo. Por ejemplo, cuando tenemos que fijar posiciones sobre un determinado tema, si nos sinceramos con nosotros mismos y no nos centramos en la palabra de Dios, o si nos centramos en nuestros pensamientos y no en lo que Dios dice, tendemos a fijar posiciones que pueden ser liberales o legalistas, que pueden ser de izquierda o de derecha, en fin, nos vamos hacia abajo, hacia arriba, hacia un lado, hacia el otro, y fallamos en agradar a Dios, porque nos estamos centrando en nosotros, y eso entonces hace que pequemos y por tanto erremos al blanco. Este tema, esto pasa con lo que está sucediendo ahora mismo, con lo que está pasando en nuestro país con las votaciones, las opiniones que se dan sobre este tema, sobre el cristiano y la política y cualquier otro tema de índole social que tenga que ver con esto. Hay posiciones a favor y en contra, de un lado y del otro. Hay como dos grandes escuelas y al final muchas de estas posiciones tienen que ver más con lo que creemos que con lo que dice la palabra de Dios, porque el pecado afecta nuestro entendimiento y damos al blanco y no podemos mantener el equilibrio en temas como estos. Y el pecado hace esto, hermanos. Pero qué bueno es saber, qué bueno es recordar que Dios en su gracia ideó el plan redentor, pues Él de su propia voluntad, teniendo como motivación Él mismo, Él lo quiso así, envió a Cristo en la cruz del Calvario, quien cargó en Él el pecado de todos nosotros, por lo que al Cristo morir recibió el castigo que nosotros merecíamos, ya que Él no tenía pecado, y la vida perfecta que vivió entonces se nos cuenta a nosotros. Es por esto que Dios no simplemente perdona nuestros pecados, Dios perdona nuestros pecados en Cristo. Dios perdona nuestros pecados en Cristo, porque es en Él, en su vida y en su muerte, en quien tenemos redención, en quien tenemos perdón de nuestros pecados. Mira lo que dice Romanos 6:22, otro versículo básico y que conocemos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Escucha qué grandioso. Habéis sido libertados del pecado. Hemos sido hechos libres del pecado porque en Cristo tenemos libertad del pecado. Ya el pecado no nos domina como antes lo hacía. Ahora podemos decirle que no al pecado. Antes no había justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Nosotros no teníamos otra opción sino solo pecar. Pero en Cristo ahora podemos decirle que no al pecado. Y aunque Dios soberanamente ha decidido no quitarnos el pecado definitivamente, por lo menos no todavía, sí ha quitado el poder del pecado en nosotros. Y eso es bueno entenderlo, hermanos. Nosotros podemos decirle que no al pecado, aunque
aunque el pecado aún mora en nosotros, aunque el pecado aún está en nosotros porque Dios en su soberano plan así lo quiso, pero nosotros le podemos decir que no al pecado. Nosotros estamos en ese proceso de redención. Como leímos en Romanos 6:22, ahora nosotros habéis sido libertados del pecado y hemos sido hechos siervos de Dios. Y escucha lo que dice Pablo, algo bien interesante. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Nota que en este versículo Pablo no simplemente dice que al ser libertados del pecado nosotros somos hechos perfectos y ya tenemos una total ausencia de él. No, eso no es lo que dice Pablo. Pablo dice que después que nosotros hemos sido libertados del pecado, él dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. Una vez somos salvos en Cristo, no somos hechos perfectos, sino que somos hechos santos. Y después viene entonces la vida eterna. Y dice Romanos 6:22, y como fin la vida eterna, porque estamos en un proceso hacia esa redención donde finalmente no habrá pecado. Pero ese proceso se llama santificación. Y en ese proceso nosotros tenemos un papel, nosotros tenemos algo que hacer. No olvidemos, hermanos, entonces que Cristo, Dios en Cristo nos salvó sin nosotros hacer nada. Eso se llama justificación, hemos sido salvos. Ahí nosotros no tuvimos que hacer nada. Sin embargo, en este proceso hacia la glorificación, hacia la redención, hacia donde definitivamente no habrá más pecado, que se llama santificación, nosotros tenemos una responsabilidad. Y es que debemos evidenciar esa salvación que recibimos en Cristo. Debemos evidenciar que Cristo nos salvó. No haremos cosas para ser salvos, sino que mostraremos que somos salvos por medio de las obras, por medio de las acciones que Dios nos ha llamado a hacer. Eso se llama santificación, hermanos. Y eso nosotros debemos recordar. ¿Por qué entonces hablo de esto? ¿Por qué hablar del pecado? Para mí es importante que un día como hoy nosotros podamos recordar quiénes éramos antes. Quiénes éramos antes de que Dios nos salvara. Quiénes éramos antes de Cristo. Lo que está pasando en nuestro país y el pecado que mora en nosotros, es decir, nuestra carne, puede hacernos olvidar verdades fundamentales como esta. Y esta combinación de cosas puede hacer olvidarnos estas verdades fundamentales de diferentes formas. Quizás una sea que nos lleva a confiar en nosotros mismos, pensando que por nuestro voto podemos mejorar las cosas. Y entonces, si nada pasa, puede venir decepción y cuestionamiento a nuestro Dios. Pero tal vez el pecado que mora en nosotros, nuestra carne, nos lleve a confiar en nosotros mismos, pensando que podemos mejorar las cosas aquí y ahora, y olvidamos que nuestro fin no es el aquí y el ahora. Nuestra mirada debe estar puesta en la eternidad. A otros, quizás el pecado les va a llevar a alejarse de la sociedad de forma indiferente, a aislarse, pensando que somos demasiado buenos o santos y que no podemos ser parte de lo que está pasando. Y olvidamos que el pecado está en nosotros, que el pecado mora en nosotros. A otros, quizás el pecado les llevará a pensar y les llevará a alejarse porque piensa que es la mejor manera de mantenerse puro y santo, y olvidamos que tenemos la misión de Dios de predicar el Evangelio mientras estemos de este lado de la eternidad.
Noten como yo he puesto unos cuantos ejemplos que al olvidar las verdades fundamentales de que somos pecadores, de que aún Cristo nos ha salvado, todavía estamos en un proceso hasta la redención. Y si olvidamos eso, podemos caer en alguno de estos errores. Porque en este proceso de santificación nosotros tenemos esta responsabilidad de crecer en Cristo. Muchos otros argumentos el pecado puede traer. Satanás puede usar el mundo que él controla para aprovechar el pecado que todavía queda en nosotros y alejarnos de poder dar al blanco, de poder agradar a Dios como Él espera. Hermanos, debemos recordar quiénes éramos. Debemos recordar quiénes éramos para no confiar en nosotros y confiar solamente en Dios. Para no confiar en nosotros y confiar en Dios. Por eso titulé a esta reflexión sobre el pecado y la confianza en Dios. Porque si olvidamos quiénes éramos, podemos volver a confiar en nosotros y no en Dios. Y esto es ciertamente funesto, fatal, peligroso para un creyente. Debemos confiar en Dios y confiar no solamente más en Dios, debemos confiar solamente en Dios. Por eso, hermanos, les digo a ustedes, y me los recuerdo a mí mismo, alma mía, confía en Dios. Me recuerdo esto a mí mismo. Confía en Dios. Sin importar lo que pase, confía en Dios. Sin importar quién gane, confía en Dios. Sin importar lo que el futuro depare, confía en Dios. Sin importar la crisis que venga, confía en Dios. Sin importar lo que falte, confía en Dios. Como dijo el salmista en el Salmo 43:5, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Espera en Dios, alma mía. No nos olvidemos quiénes éramos, sin importar qué pase, hermanos. Confiemos en Dios, porque Él nos salvó. Él nos rescató de donde estábamos y eso no debemos olvidar. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios solamente, en Dios solamente. Termino con esta porción, con esta oración que vi del pastor Tim Keller y que me encantó porque ciertamente debemos de recordar quiénes éramos y recordar quién es Dios. Y cuando hay fallas, cuando hay preocupación en nuestra vida, el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Escucha esta oración de Keller. Señor, me preocupo porque olvido tu sabiduría. Me molesto porque olvido tu misericordia. Codicio porque olvido tu belleza. Peco porque olvido tu santidad. Temo porque olvido tu soberanía. Siempre me recuerdas. Ayúdame a recordarte siempre. Amén. Oh Dios, ayúdame a recordarte siempre. Ayúdanos a recordarte siempre. Oh amados hermanos, recordemos quiénes éramos. Pecadores alejados de la gracia de Dios. Y Dios nos rescató. En nuestros delitos y pecados estábamos. Y Dios tuvo gracia y misericordia de nosotros y nos salvó. Recordemos quiénes éramos y quién es Dios. Y lo que Él hizo por nosotros y la esperanza que tenemos en Él. Ya sea que las cosas vayan bien o vayan mal, no importa, hermanos. Nuestra confianza debe estar en Él. Hagamos lo que nos corresponde, pero nuestra confianza debe estar en Él. Dios y Padre bendito, gracias te damos porque
nos has recordado estas verdades fundamentales. Gracias, Dios, porque muchas veces con este humanismo rampante que hay en la sociedad, donde el hombre se cree el centro del universo, el centro del mundo, podemos nosotros comprar ese tipo de pensamiento muchas veces. Perdónanos por ellos. Ayúdanos a recordar constantemente quiénes somos y quién tú eres. ¿Dónde estábamos y de dónde tú nos sacaste? Y que eso, Dios, nos lleve a recordar quién tú eres, a confiar en ti. Sin importar lo que pase, sin importar quién gane, sin importar crisis, sin importar lo que venga, oh Dios, que nuestra confianza puede estar en ti. Ayúdanos, Dios, a poder honrarte, a poder ir, votar como tu palabra nos indica, los principios de tus palabras nos indica, honrarte, pero Dios, que sin importar lo que pase, recordemos eso, nuestra confianza está en ti. Tú reinas, oh Dios, y tú reinarás, y algún día este mundo lo sabrá. Ayúdanos a recordarnos eso a nosotros mismos, oh Dios. Gracias te damos. Gracias, oh Dios. Bendice este día. Y te rogamos, oh Dios, que sea con nuestro país. Oramos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que, hermanos, bendiciones en Cristo. Muchísimas gracias por estar allí conectados. Les rogamos que puedan seguir clamando por nuestro país durante este día. Y recuerden que durante la semana vamos a estar, como lo hemos venido haciendo, en línea por medio de Zoom y YouTube, los martes en el estudio, en la oración, los viernes en el estudio bíblico, y volvemos presencialmente el próximo domingo desde las 8:30 de la mañana con el primer servicio y a las 11 de la mañana con el segundo servicio. Así que, hermanos, Dios les bendiga mucho, que puedan cada uno podamos votar y que podamos hacerlo dando gloria a Dios. Dios les bendiga. Un día que el cielo sus glorias cantaba, pecado imperaba, la tierra clamó, Jesús descendió y nació de una virgen, su vida perfecta, su ejemplo de amor, vivió con nosotros y vimos su gloria y su majestad. Vivo me amaba, muerto salvo.